Buen día amigos, sean bienvenidos a su canal Herramientas de Facturación, Contabilidad e Impuestos para Profesionistas y Emprendedores. Antes que nada, les invito a visitar nuestros videos anteriores donde hemos conocido los temas de facturación electrónica, tales como el concepto de CFDI, las obligaciones de los contribuyentes obligados a emitir comprobantes fiscales, los tipos de comprobantes fiscales y los requisitos fiscales que deben de cumplir estos documentos. En este video vamos a pausar un poco el tema de la facturación electrónica y nos vamos a enfocar en la sección de impuestos. Como ustedes sabrán, estamos a unos días de comenzar el mes de abril, el cual es comúnmente conocido en México como el mes de las declaraciones anuales de personas físicas. Por tanto, el día de hoy vamos a conocer qué es la declaración anual, quiénes son los sujetos obligados a presentarla y cuál es el plazo de su presentación. Como primera interrogante tenemos ¿qué es la declaración anual de personas físicas? Bien, la declaración anual de personas físicas es un reporte de carácter fiscal en el que se presenta la información acerca de los ingresos recibidos y las deducciones autorizadas ejercidas por parte de un contribuyente persona física, con el objetivo de determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio, el cual deberá ser disminuido por el importe de los pagos provisionales efectuados y las retenciones aplicadas durante el mismo plazo, para de esta manera determinar el saldo a cargo por pagar o el saldo a favor a solicitar en devolución o compensación a la autoridad fiscal. Ahora que conocemos qué es la declaración anual de personas físicas, vamos a ver cuál es el plazo para su presentación y quiénes son los sujetos obligados a presentarla. En el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se nos indica que las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, y esto mediante las oficinas autorizadas. Entonces, como habíamos comentado al inicio del video, es durante el mes de abril que las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual. Pero, ¿cuáles son los tipos de ingresos que se deben declarar? La Ley del Impuesto sobre la Renta clasifica los ingresos de las personas físicas en diferentes regímenes fiscales, que, como habíamos comentado anteriormente, son un conjunto de disposiciones normativas que se clasifican en función de las actividades económicas desempeñadas ya sea por personas físicas o morales. En el caso de las personas físicas, los ingresos que se deben declarar y que son clasificados en regímenes fiscales son los siguientes: salarios, actividades empresariales, que pueden ser las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas, de pesca y de autotransporte. Servicios profesionales, comúnmente conocidos como honorarios. Arrendamiento de bienes inmuebles, es decir, la renta de propiedades. Enajenación de bienes, como la compraventa de mercancías. Adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y otros ingresos. Como podemos observar, la obtención de todos los ingresos anteriormente mencionados, con la sección de los exentos que conoceremos en otro video, así como de aquellos ingresos por los que se haya pagado impuesto definitivo, nos hace sujetos obligados en primera instancia a presentar la declaración anual. Y digo que en primera instancia porque existen excepciones por ley que nos brindan la facilidad de optar por no presentar la declaración anual, y que las veremos a continuación. Como sabrán, uno de los principales ingresos de las personas físicas son los ingresos por salarios. En la fracción tercera del artículo 98
de la ley del impuesto sobre la renta, se señala que los contribuyentes que obtengan ingresos por salarios están obligados a presentar la declaración anual en los siguientes casos. Como inciso A, tenemos que cuando además obtengan ingresos acumulables distintos a los señalados de este capítulo, es decir, que además de ingresos por salarios tengan algún otro ingreso, como podría ser ingresos por actividad empresarial, ingresos por servicios profesionales, arrendamiento, entre otros. Como inciso B, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual. En inciso C tenemos que cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate, o cuando se hubiesen prestado servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. Como inciso D, tenemos que cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar retenciones del artículo 96 de esta ley. Como inciso E, tenemos cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos. Entonces, como podemos intuir, una persona física que únicamente obtenga ingresos por salarios en México durante el año hasta la cantidad de 400,000 pesos, que haya trabajado hasta el 31 de diciembre y que durante el año no hubiese prestado sus servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea, está exenta de presentar su declaración anual. Por otra parte, el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que podrán optar por no presentar la declaración anual las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos de salarios, cuya suma no exceda de 400,000 pesos, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no exceda de 100,000 pesos y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención respectiva. Entonces, como segunda opción, podemos optar por no presentar la declaración anual si tenemos ingresos por salarios e intereses reales que no excedan los puntos anteriores y que cumplan con los requisitos mencionados. Finalmente, mediante la regla 3.17.11 de la resolución miscelánea fiscal vigente, podemos conocer una tercera facilidad que releva a los contribuyentes de la obligación de presentar declaración anual del impuesto sobre la renta, la cual menciona lo siguiente. Los contribuyentes, personas físicas, no estarán obligados a presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio 2020 sin que tal situación se considere infracción a las disposiciones fiscales, siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes supuestos. Como primer supuesto, tenemos que hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado de un solo empleador, siempre que no exista ISR a cargo del contribuyente en la declaración anual. Es decir, aquí no importa el límite de los 400,000 pesos. Podemos exceder este límite y no presentar declaración anual siempre que esos ingresos hayan sido obtenidos únicamente por un empleador y que no exista ISR a cargo en nuestra declaración. Como segundo lugar, tenemos que en su caso hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de la cantidad de 20,000 pesos en el año que provengan de instituciones que componen el sistema financiero. Y en tercer lugar, tenemos que el empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad de los ingresos a que se refiere la fracción 1 de esta regla. Es decir, que el empleador debe de emitir todos los comprobantes fiscales por concepto de salarios de la fracción 1. No obstante, los contribuyentes a que se refiere la presente regla
podrán presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio 2020. La facilidad prevista en la regla anterior no resulta aplicable a los siguientes contribuyentes. Como inciso A, tenemos que quienes hayan percibido ingresos del capítulo de ingresos por salarios de la ley del impuesto sobre la renta en el ejercicio de que se trate por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral. Como inciso B, tenemos los que estén obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, donativos y premios. Bueno amigos, por mi parte ha sido todo. Espero que este video haya sido de su ayuda. No olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos estaremos viendo en una próxima emisión. Saludos.